Muy buenas tardes, les saluda Renato Sánchez Orellana, médico gineco-obstetra de la Clínica Ricardo Palma. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el prolapso uterino, cuáles son sus causas y cómo tratarlo. Empezamos. ¿Qué es el prolapso genital o el prolapso uterino? Es uno de los temas muy preguntados, es uno de los temas que nos han pedido que hagamos una revisión al respecto, ya que aqueja incluso hasta el 40% de pacientes multíparas, ¿no? O sea, pacientes que han dado a luz por más de una ocasión. Básicamente es el desplazamiento de los órganos pélvicos femeninos desde su posición anatómica original o natural, ¿no? Es consecuencia del debilitamiento de las estructuras que conforman el piso pélvico, ¿no? El piso pélvico o diafragma urogenital está conformado pues por fascias, por músculos. Estas estructuras brindan soporte a todos los órganos del piso pélvico, como son básicamente el útero, los ovarios, la vejiga, la uretra, los intestinos, ¿no? Que vienen a ser obviamente intestino delgado, intestino grueso, en este caso el recto. Existen diferentes tipos, ¿no? Dependen del órgano que se desplace y obviamente la severidad del cuadro depende del grado del prolapso. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando decimos que existen diferentes tipos, estamos hablando de una paciente que, por ejemplo, si tiene un prolapso uterino, vamos a llamarlo histerocele. Un poco distinto de que si la paciente tiene un prolapso de vejiga, estamos llamándolo un cistocele. O si tiene un prolapso de intestino grueso, de recto, en este caso, estaríamos llamándolo como un rectocele. La severidad se determina mediante grados, ¿no? Teniendo básicamente 5 grados, el grado 0, que nos indica que la paciente no tiene prolapso, o es el grado sin prolapso, y los grados de severidad que van del 1 al 4, que obviamente siendo el 1 un prolapso muy leve, y el cuarto de grado grave o severo. ¿Cuáles son los síntomas del prolapso genital? ¿Cómo nuestras pacientes, como usted, señora, señorita, ama de casa, la televidente, la persona que nos está mirando en este momento se puede dar cuenta de que está sufriendo este mal? Bueno, generalmente van a depender del órgano afecto, ¿no? Pero los más comunes podemos englobarlos, por ejemplo, en la sensación de peso en los genitales. Muchas de las personas llegan refiriendo que tienen una sensación de masa o bulto que protruye a través de los genitales, ¿no? Puede tener dificultad o trastorno durante las relaciones sexuales, ya que al no tener la forma original o natural de disposición de los órganos pélvicos, y estos van a intentar prolapsar o caer a través de los genitales, en este caso por la vagina, pues va a significar alguna dificultad o incomodidad al momento de tener las relaciones sexuales o el coito. También puede presentar incontinencia o urgencia miccional. Se puede asociar mucho, sobre todo, a cuadros de incontinencia, urgencia o, sobre todo, retención de orina por desnaturalización de los órganos miccionales. ¿Cómo se diagnostica el prolapso genital o el prolapso uterino? Pues es básicamente el diagnóstico es clínico, o sea, no se necesita, no se requiere la intervención nada más que de un médico, un gineco-obstetra, un ginecólogo que esté capacitado para ello, ¿no? La evaluación por lo general se hace en 2 tiempos con la paciente, en bipedestación, o sea, parada, y la paciente en posición de litotomía o posición ginecológica, ¿no? Lo que se hace durante la exploración clínica es pedirle a la paciente que puje, ¿no? Para ver hasta qué punto o hasta dónde llega el prolapso o hasta dónde llegan los órganos prolapsados y poder nosotros cuantificarlos en una escala que se llama el POPQ o POPQ, ¿no? La cuantificación de prolapso de órganos genitales. Dependiendo del grado, obviamente, su médico, o en este caso los ginecólogos que la vamos a atender, vamos a plantear algún plan quirúrgico terapéutico.
Ocasionalmente se pueden pedir algunos exámenes de imágenes, sí, sobre todo pensando en el plan quirúrgico, ¿no? O pensando de repente también si es que la opción terapéutica involucra o involucrará alguna cirugía de por medio. Siempre es importante que tratemos de excluir algunas otras causas que pueden estar asociadas o nos pueden confundir en este caso, como por ejemplo la incontinencia urinaria. Existen causas de incontinencia que pueden ser transitorias como infecciones o causas que son perennes, ¿no? Que nos pueden hacer pensar que de repente está presentándose un prolapso de órganos pélvicos o un prolapso uterino. Necesariamente se asocian a ellos, pueden ir asociados, pero no necesariamente se presentan al mismo tiempo. Lo más importante, lo que suelen preguntarnos todas las pacientes, ¿no? Abordarnos con la pregunta, doctor, ¿el prolapso tiene cura? ¿El prolapso tiene tratamiento? ¿Me tengo que operar siempre? Es una pregunta bastante importante, ya que las personas siempre asocian el tema del prolapso a perder el útero o a una cirugía que de repente puede ser o no dolorosa, ¿no? Generalmente siempre se prefiere iniciar con ejercicios. Los ejercicios recomendados siempre son los ejercicios de Kegel. En este momento vamos más o menos a describir en qué consisten esos ejercicios. Los ejercicios de Kegel son ejercicios para reforzar la musculatura del piso pélvico, que consisten básicamente en contraer la zona perineal repetidas veces, ¿no? Uno puede estar realizando cualquier labor hogareña, labor en trabajo, de repente un trabajo puede estar en sedestación, puede estar sentado, puede estar parado, y está realizando ejercicio de Kegel, ¿no? O sea, no va a ocupar una gran cantidad del tiempo, y por lo general se sugiere que todo prolapso, generalmente los de primer y segundo grado, que no suelen ser sintomáticos hasta en algún punto, empiecen siempre con ejercicios de Kegel al menos unos 3 meses, ¿no? El tratamiento no quirúrgico obviamente engloba los ejercicios de Kegel y también la rehabilitación de piso pélvico, ¿no? Hay que tener en cuenta que existen pacientes que no van a requerir por el grado de prolapso una cirugía o por las condiciones subyacentes que tienen. Generalmente hay pacientes que tienen prolapsos muy pequeños o prolapsos de grado temprano que se pueden corregir con ejercicios con rehabilitación de piso pélvico, o pacientes que de repente tienen un prolapso avanzado y podrían tener indicación quirúrgica, pero en el momento, en la realidad en la que se encuentran, no necesariamente son tributarias de una cirugía. Por ejemplo, una paciente que sea de una edad muy avanzada y que tenga muchas comorbilidades, por ejemplo, una diabetes no controlada, enfermedad coronaria o enfermedad al corazón que no esté controlada, hipertensión no controlada, paciente que esté pasando de repente por un momento de desnutrición de repente bastante severo, no son necesariamente tributarias a una cirugía en ese preciso momento. Entonces se preferirá utilizar otros medios no quirúrgicos como los pesarios, ¿no? Que son básicamente unas estructuras de goma en algunos casos que se pueden colocar dentro de la vagina para poder sostener los órganos pélvicos. Obviamente el tratamiento quirúrgico siempre engloba la cirugía, ¿no? Hay que, a la par, tanto con el tratamiento quirúrgico como el tratamiento no quirúrgico, siempre solicitamos a los pacientes que haya un cambio en el estilo de vida, disminución de peso, cambios de repente en el estilo laboral, en las costumbres que el paciente tiene. Por ejemplo, tenemos muchas pacientes que viven de repente en zonas un poco alejadas y tienen que subir, por ejemplo, muchas escaleras para acceder a su domicilio. Entonces, este tipo de estilo de vida tratamos nosotros siempre de recomendar de que se puedan limitar. Pacientes que de repente estuvieron trabajando durante mucho tiempo o mucho periodo de su vida cargando peso, siempre se les va a solicitar o se les va a recomendar que limiten esta actividad, ya que sea por tratamiento no quirúrgico o por tratamiento quirúrgico, se va a obtener siempre mejores resultados al disminuir la presión intraabdominal y la presión que se ejercen sobre los órganos pélvicos, ¿no?
Entendamos también que la pelvis es parte del abdomen inferior y se ve también afectada por el incremento de la presión intraabdominal. ¿Qué otras cosas pueden aumentar la presión intraabdominal? Pues pacientes que tengan tos crónica, pacientes que tengan asma, EPOC, de repente pacientes que tengan estreñimiento crónico también pueden aumentar su presión intraabdominal. Lo cual va a ejercer más presión y más fuerza sobre los órganos pélvicos, lo que va a hacer que estos, como consiguiente, puedan protruir o caer o salir o prolapsarse por la vagina. El uso de pesarios ya lo hemos comentado, hace unos instantes. Generalmente pacientes que de repente tienen prolapsos de grados altos, pero en este preciso momento no son tributarios a cirugía. Por ejemplo, en una paciente que ha tenido una cirugía a corazón abierto, una paciente que tiene enfermedades crónicas no controladas, por ejemplo, una paciente que está en terapia de reemplazo renal, que está en diálisis y que está próxima a recibir, por ejemplo, un trasplante renal. Entonces, el prolapso es uno de los problemas de repente no tan prioritarios en solucionarlos, y exponerla a una cirugía de repente podría mermar su salud para conseguir otros objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces preferiríamos de repente el uso de pesarios, ¿no? El uso de pesarios obviamente depende de cada paciente, se prueban en cada paciente, dependen de la fisionomía, dependen de la anatomía de cada paciente y se prueban hasta que la paciente se sienta cómoda con ellos, ¿no? Si no hay mejoría en los cambios del estilo de vida, con ejercicios, de repente el paciente pone todo de su parte, mejora su aspecto nutricional, mejora los estilos de vida, mejora sus costumbres, ¿no? De repente el paciente estaba consumiendo algún medicamento que le causara tos crónica, por ejemplo, ¿no? O mejorara, por ejemplo, cualquier aspecto de una tos crónica, ¿no? O cualquier evento que pueda aumentar la presión intraabdominal. Si a pesar de ello, durante varios meses, 3 o 6 meses, no logramos una mejoría clara, pues hay que considerar siempre la resolución quirúrgica del prolapso, si es que la paciente es tributaria a ello. Para eso tiene que ser siempre evaluada por el ginecólogo. Entonces, como conclusión, prolapso uterino es sinónimo de cirugía, no siempre. Es sinónimo de cambio de estilo de vida en todos los casos. ¿La paciente se va a tener que operar y perder el útero? No. Es siempre mejor mantener el útero para poder solucionar un prolapso antes que tratar un prolapso sin útero. ¿Existen complicaciones en las cirugías? Como toda intervención quirúrgica, siempre tiene sus riesgos y complicaciones, a las cuales nosotros siempre le explicamos a los pacientes que toda cirugía tiene su tasa de éxitos y podría tener también su tasa de complicaciones. Eso es todo por la ponencia. Estoy dispuesto para responder las preguntas que se encuentren en el vivo. Espero con avidez sus preguntas para poder darles una respuesta adecuada. Nos dicen, doctor, gracias por la información brindada. ¿Cómo saber que no volverá a ocurrir? Es una muy buena pregunta, porque hay que tener en cuenta que por lo general los pacientes acuden con un pensamiento de que la normalidad de su situación de salud ha sido aquella en la que no tenían prolapso. Por ejemplo, tenemos un prolapso de útero muy severo, grado 4, ¿no? Entonces, doctor, dice, yo quiero estar normal, pero hay que tener en cuenta que partimos del hecho de que la paciente, teniendo un grado 4, ya estamos ante una normalidad. Esa es su basal, ese es su estado normal. Si hablamos de la parte no quirúrgica, por lo general se indican en grados leves, ¿no? Grados que no son severos. Si hablamos de la parte quirúrgica, se indican en pacientes que tienen al menos grado 3 o grado 4 o un grado 2 sintomático. Lamentablemente, en la parte quirúrgica tenemos hasta un 30% de pacientes que pueden recidivar, a pesar de juntar todas las opciones de indicación quirúrgica. Paciente indicada, cirugía indicada, técnica operatoria indicada, materiales indicados, ¿no? Tenemos hasta un 30% de recidivas, luego del cual nosotros pasamos a reevaluar a ver si se puede realizar una siguiente cirugía o pasamos a tratamiento con pesarios.
La siguiente pregunta. Doctor, ¿la única solución es operar? Por supuesto que no, le hemos dicho. Por lo general, en los grados leves, grado 1, grado 2, que no son sintomáticos, preferimos siempre los ejercicios, cambios de estilo de vida a la paciente, ¿no? Rehabilitación del piso pélvico en todos los casos, cambio en el estilo de vida en todos los casos, opción quirúrgica solo en los grados severos, ¿no? Y los que no hayan podido mejorar con terapia no quirúrgica. ¿Puede causar enfermedades secundarias el prolapso? Más que causar enfermedades secundarias, puede predisponer a algunos cuadros, como por ejemplo infecciones vaginales, puede también predisponer a la lesión de los órganos que se encuentren expuestos. Por ejemplo, si tenemos un cistocele, esto es un prolapso de vejiga, de grado muy severo, grado 3 o grado 4. Tenemos la vejiga que está totalmente expuesta. Entonces, la paciente tiene algún accidente, no lo sé, una contusión, algún corte en zona genital, este órgano podría estar propenso a lesionarse también. No necesariamente, no estamos hablando de una patología maligna. El prolapso uterino por lo general se trata siempre de una patología esencialmente benigna. Doctor, si tengo esto, ¿es malo que cargue el peso? La respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí. La respuesta más larga y elaborada podría ser depende, ¿no? Si cargar peso significa cargar una canasta pequeña y todo, no está contraindicado, en tanto su médico puede evaluar su situación de salud. Pero si conlleva, por ejemplo, cargar bastante peso, sabemos que la realidad de nuestro país es muy diversa. Existe gente, por ejemplo, que en sitios muy específicos de la ciudad, que tiene que, por ejemplo, cargar agua durante bastante trecho, utilizar bastantes escalones, ¿no? Entonces, estas conductas sí podrían predisponer a un prolapso uterino o a severizar el prolapso uterino. Tengamos en cuenta que mientras más severo es el prolapso, más difícil va a ser corregirlo. A ver, ¿existe alguna contraindicación para los ejercicios de Kegel? No, no existe ninguna contraindicación, salvo nos olvidemos, que yo creo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Dosificación se tiene que hacer constantemente, al menos por 3 meses, ¿no? En la medida que la persona lo pueda resistir, porque conlleva cierto grado de concentración hasta que el paciente, obviamente todo lo que nos comentan nuestros pacientes, hasta por inercia lo hacen, ¿no? Doctor, ¿por qué se da esto? ¿Tiene algún componente hereditario? No necesariamente, pero sí está asociado a algún componente hereditario, por ejemplo, a la laxitud de las fascias en general, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades como Ehlers-Danlos, donde hay una hiperlaxitud de los tejidos, ¿no? Esos tejidos no van a ser tan resistentes. En pacientes de repente que tengan que estén malnutridos, ¿no? O que tengan desnutrición, también los tejidos no van a ser de buena calidad. Pero, sobre todo, el factor de riesgo más predisponente es siempre el parto vaginal y los traumas obstétricos. O sea, la paciente, mientras más sea sometida a más partos vaginales y a más traumas obstétricos, o sea, episiotomías, desgarros vaginales después de un parto vaginal, más probabilidad de que tenga un prolapso de órgano pélvico o un prolapso uterino. Doctor, una mujer que haya tenido antecedente de prolapso, ¿puede considerar el embarazo o ya no podría? Por supuesto que sí, no es contraindicación, para nada. Hay que tener en cuenta que el prolapso no es una contraindicación para un parto vaginal, tampoco es contraindicación para un embarazo. Se ha encontrado cierto efecto protector de la cesárea, pero no es una indicación que para proteger a una paciente del prolapso tengamos que realizarle siempre cesáreas. El parto vaginal siempre será, la vía natural siempre será la forma más adecuada de parto, en tanto el paciente y el bebé lo permitan, ¿no? Si hay alguna complicación, obviamente tiene que terminar por parto abdominal. ¿Hay una diferencia entre el prolapso uterino y el prolapso de vejiga o es lo mismo? Gracias. A ver, hay que tener en cuenta de que el prolapso uterino, el prolapso vaginal o el prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Engloba básicamente muchas estructuras, ¿no? Tenemos que son la uretra, la vejiga, el útero, los intestinos y el recto, ¿no? Tengamos también en cuenta, o imaginemos que la vagina es
un gran saco, ¿no? Con un componente apical, o sea, un componente superior, que englobaría en este caso el útero, ¿no? Y el cuello uterino, un componente anterior que colinda con la vejiga y la uretra, y un componente posterior que colinda con el recto, ¿no? Entonces, el prolapso de uterino y el prolapso de vejiga son lo mismo, no son lo mismo porque se afectan diversos componentes, ¿no? Generalmente nosotros de forma académica solemos dividir los niveles, gracias al doctor de Lancey, que lo dividió en 3 niveles. El prolapso uterino significaría debilitamiento o fallo del primer nivel de Lancey, en cambio el prolapso de vejiga significaría debilitamiento o fallo del segundo nivel de Lancey. No son lo mismo. ¿Pueden tener los mismos síntomas? Por supuesto que sí. Doctor, buenas tardes. Yo estoy haciendo terapia de biofeedback para fortalecer el piso pélvico. ¿Necesito hacer otro tipo de ejercicios para tratar el prolapso uterino? Depende. Siempre acuérdense que la evaluación es personalizada. Que mi amiga, mi vecina también tuvo prolapso. Sí, lo pudo haber tenido, pero de repente en distinto grado, en distinta zona, de distinto órgano. Entonces, si estás probando una terapia no quirúrgica, ¿no? O no farmacológica, en este caso, no quirúrgica realmente, y ves que en cierto tiempo no dan resultados que usted requiera, con gusto nosotros podemos evaluarla y de repente plantearle alguna otra opción. Doctor, buenas tardes. ¿Es probable prevenir el prolapso? Por supuesto que sí. Es una gran pregunta, ya que la medicina generalmente, clásicamente se enfoca a curar, pero la medicina actual se enfoca en prevenir, ¿no? Entonces, los cambios en el estilo de vida deberían prevalecer siempre. Por ejemplo, dijimos que el factor de riesgo principal son los partos vaginales. Algunas nuevas teorías dicen que el propio embarazo per se, el peso de todo el útero grávido, el útero gestacional, el bebé, la placenta, el líquido, ya todo ese peso hace que se debilite el piso pélvico en algún grado. ¿Esto contraindica el embarazo? Por supuesto que no. Pero ¿cómo podemos prevenir? Pues obviamente la gestante tiene que hacer sus ejercicios, obviamente antes de salir gestando. La preparación no solamente debe ser farmacológica, debe ser nutricional, debe pasar la paciente siempre por una rehabilitación de piso pélvico. El parto debería ser atendido por un médico gineco-obstetra que esté capacitado en prevenir lesiones de piso pélvico. Lamentablemente en nuestro país está muy estandarizado el uso de episiotomías, ¿no? Como medio de prevención de desgarros, pero también hay muchos estudios que demuestran que es mucho más fácil reparar un desgarro que reparar una episiotomía. La episiotomía es el corte que se le hace en el perine, en la vagina a la mujer, para que pueda realizar el parto de forma más rápida. Sí, tiene la ventaja de repente en acortar un poquito el tiempo del expulsivo, pero debilita bastante el piso pélvico. Entonces, una de las formas de prevenir pues también sería elegir correctamente con tu médico de confianza, con tu médico de cabecera, para que pueda atender el parto de forma adecuada y si en el caso hubiese alguna lesión del periné en ese momento, lo pueda resolver de forma adecuada. También tengamos en cuenta que en el país lamentablemente no se suelen seguir estándares muy altos en reparaciones perineales. Por lo general no podemos tener la suerte de tener un médico gineco-obstetra que tenga conocimientos de piso pélvico en todos los hospitales. Doctor, gracias por la información. ¿Este prolapso puede tener algún impacto en mi útero? ¿Puede afectar mi fertilidad? La respuesta corta es no. Pero más que un impacto médico, un impacto clínico, yo diría que de repente un impacto psicológico sí podría tenerlo, que podría de repente dificultar, decir, no, mira, ya tengo un prolapso, veo que se sale el útero, ya no quiero salir gestando. Entonces eso podría desanimar a la pareja, o desanimar a la mujer a querer poder traer más bebés al mundo, incluso queriéndolos tener, teniendo la capacidad, teniendo todo el cariño y amor que le pueden brindar. A veces la parte psicológica puede ser mermada mucho por este tipo de problemas del prolapso. Doctor, ¿hay alguna forma de no tener ningún síntoma y aún tener este prolapso? Por supuesto que sí. La respuesta corta es sí. Los prolapsos de grado 1 y grado 2 por lo general no presentan síntomas. ¿Los prolapsos de grado 2 pueden presentar síntomas? Sí. Y cuando presentan síntomas son tributarios de tratamiento, ¿no? Entonces puedes tener algún grado de prolapso y no darte cuenta
Por supuesto que sí, por eso siempre es recomendable que toda mujer en edad fértil, muy aparte de sus controles de rutina, siempre pase con un médico ginecobstetra capacitado para que pueda siempre evaluar el piso pélvico, sobre todo en pacientes que son de alto riesgo, o sea, en pacientes multíparas. Buenas tardes. ¿En la cirugía de prolapso se utiliza mallas? Es una excelente pregunta. Hace aproximadamente 6-7 años, la FDA ha, no prohibido, pero digamos, ha sido bastante clara en tratar de reducir el uso de mallas al mínimo para prolapso uterino, sobre todo las mallas que se ponen en componentes anteriores y posteriores, o sea, las mallas que sirven para levantar las vejigas o para levantar el recto en el caso de suplir la función de lo que viene a ser las fascias vésico-vaginal y la fascia recto-vaginal. Las mallas están indicadas por lo general en las cirugías de suspensión. Tenemos, por ejemplo, la suspensión al promontorio, que sí utiliza una malla que estaba pegando, sea el útero o sea la cúpula vaginal al promontorio. ¿Para qué? Con el fin de elevar el primer nivel de Delancey, que es el ligamento o los ligamentos uterosacrocardinales, para que podamos revertir este cuadro. Salvo esta malla, no se recomienda ninguna otra malla al momento, porque han demostrado de que con el tiempo erosionan la mucosa vaginal, terminan saliéndose, son bastante incómodas al momento de que la paciente pueda tener relaciones sexuales, incluso provocando laceraciones o heridas en la pareja, ¿no? Tengamos en cuenta que cuál es la finalidad del tratamiento del prolapso uterino. La finalidad siempre es de que el paciente regrese a su vida normal y regular, que regrese a la cotidianeidad, a la vida en pareja, a disfrutar sin tener que estar, por ejemplo, estar cohibida de ir a la playa o cohibida de pasar una noche en pareja. Entonces, el objetivo de tratar este mal es que la paciente pueda sentirse segura nuevamente de ella misma y poder regresar a su vida habitual. Buenas tardes, tengo el prolapso casi 2 años y poco a poco va saliendo. ¿Es urgente la operación y puede causar cáncer al útero? Asimismo, ¿podrá regresar con terapias? Buena pregunta, y hay varias preguntas, vamos a ir respondiéndola de a poco. Si tiene un prolapso de 2 años y que ya ha sido retada con tratamiento no quirúrgico y no ha cedido, lo más probable es que necesite esa evaluación para ver, primero, si está realizando correctamente los ejercicios, ¿no? Y de ser así, de repente plantear algunas otras opciones terapéuticas, ¿no? Segundo, ¿es urgente la operación? Por lo general, la cirugía de prolapso es tan urgente como que el paciente lo requiera, ¿no? Porque, como le decimos, se trata de un conjunto de enfermedades, un conjunto de males que son patologías básicamente benignas. Y esto daría pie para nosotros podamos responder la tercera pregunta, que dice, ¿puede causar cáncer al útero? Generalmente los cánceres de cuello uterino son causados por un virus, que es el virus del papiloma humano, que es un virus epiteliotropo de transmisión sexual y que no tiene nada que ver con el prolapso, al menos no directamente. Asimismo, ¿podrá regresar con terapias? Esta respuesta te la podría dar evaluándote en consultorio, ya que solamente sabiendo que es un grado 2, hay que tener en cuenta que grado 2 tiene diversos subgraditos, ¿no? En los cuales de repente con terapia no quirúrgica podría retornar a su sitio, podría ser, pero siempre es necesaria la evaluación clínica por el ginecólogo. Doctor, buenas tardes. A mí se me escapa la orina cada vez que me río, estornudo o salto. ¿Es necesario que me opere? Gracias. Muy buena pregunta. Si bien el prolapso uterino puede tener síntomas relacionados con disfunción de la micción, no necesariamente un prolapso va asociado a incontinencia urinaria y viceversa. Una incontinencia urinaria va asociada a un prolapso. Podemos tener pacientes con grado de prolapso muy severos y no tener síntomas o síntomas de urgencia miccional o síntomas de incontinencia urinaria. Y viceversa, podemos tener pacientes que tienen una sintomatología de incontinencia urinaria muy florida, pero no necesariamente tienen prolapso.
Entonces, habría que evaluar el caso para ver de qué se trata. ¿Pueden presentarse las dos al mismo tiempo? Por supuesto que sí. ¿Pueden presentarse una independiente de la otra? Por supuesto que sí. ¿Hay que operarlas todas? Por supuesto que no. Tienen que pasar con el ginecólogo para que le dé la primera opinión. A ver, ¿el uso de estrógenos ayudan a fortalecer el suelo pélvico en personas de tercera edad? Excelente pregunta, y la respuesta corta es sí. Mejora mucho el trofismo vaginal, hidrata la mucosa vaginal, hace que regrese la microbiota vaginal y que vuelva a tener la cantidad necesaria para proteger una vagina. Por supuesto que una paciente que va a ser operada de una cirugía vaginal tiene que utilizar estrógenos porque mejora muchísimo la calidad de los tejidos. Entonces sí ayudan. Es un coadyuvante en el tratamiento no quirúrgico del piso pélvico, ¿no? Podemos combinar ejercicios, podemos combinar de repente fisioterapia de piso pélvico y podemos combinar el uso de estrógenos, por supuesto que sí. Nos van a dar, lo más probable es que nos den mucho mejores resultados que cualquiera de estas intervenciones por sí solas. ¿Cómo distinguir un prolapso de una incontinencia urinaria? Muy buena pregunta. Por lo general, un prolapso, la paciente siempre va a sentir la sensación de bulto en genitales o la salida de algún tejido a través de los genitales, ¿no? En cambio, la incontinencia urinaria, que son de varios tipos, pero básicamente puede ser de esfuerzo, de urgencia o pueden ser mixtas, ¿no? Cursan pues con sintomatología. En el caso de ser incontinencia de esfuerzo, generalmente la paciente, cada vez que realiza maniobra de Valsalva, en castellano, cada vez que aumenta la presión intraabdominal, se ríe, tose, estornuda, va a tener escape de orina. Por lo general son escapes de orina en pequeña cantidad. En el caso de una incontinencia de urgencia, la paciente va a tener síntomas de urgencia miccional, ¿no? Esto quiere decir que la paciente va a sentir que tiene ganas de orinar, pero no va a llegar al baño y le va a ganar. Generalmente estas son las más incapacitantes y no son las que requieren tratamiento quirúrgico. Y las incontinencias mixtas, que por lo general pueden alternar con cualquiera de las dos sintomatologías, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que existen incontinencias transitorias, sí, por lo general causadas por cuadros infecciosos, ¿no? Tienes una infección urinaria muy severa, puedes tener escape de orina, pero esa incontinencia se soluciona el tema infeccioso y desaparece. Doctor, ¿esto puede llegar a convertirse en cáncer? La respuesta corta es no. No. Pero puede predisponerlo. Hay que tener en cuenta que los tejidos de mala calidad, que protruidos y todo, son puerta de entrada para cualquier virus, bacteria que pueda ingresar a través de los genitales, ¿no? Y al tener un órgano prolapsado, en este caso por ejemplo el útero, y al estar en contacto con la ropa, con tela o con lo que sea que esté saliendo de la protección que le confiere el estar dentro de la vagina o dentro de la pelvis, pues puede mermar la calidad del tejido y puede predisponer. No directamente, digamos indirectamente podría coadyuvar para algo, sí podría coadyuvar, pero no es causa directa de. Buenas tardes, doctor. Hace 11 años me sacaron el útero porque tenía prolapso en el grado, bueno, vamos a asumir que tenía un prolapso de un grado severo. Además me encontraron metástasis. Pero tengo mucho dolor en la parte baja del vientre, como si se me cayera el estómago. ¿A qué se debe? A ver, vamos a ver. Hay varias preguntas. Primero, lo más probable es que hayan encontrado alguna patología maligna para que hayan decidido sacar el útero. Porque el tratamiento del prolapso de entrada no es sacar el útero, ¿no? ¿Por qué? Porque el útero confiere el pilar principal del piso pélvico, el nivel 1 de Lancet, que es el anillo pericervical, los ligamentos uterosacros que vienen por atrás y los cardinales o McEnroe que vienen por los lados, ¿no? Entonces lo más probable es que le hayan quitado el útero por alguna patología maligna. La indicación debería estar en lo correcto, ¿no? Pero lo más probable es que al momento de retirar el útero podrían de repente predisponerla, ojo, predisponer, no estoy diciendo que el quitar el útero cause prolapso, ojo, predisponer a que tenga algún grado de prolapso en algún momento de su vida, ¿no? Si tiene un buen estilo de vida y todo eso, no lo va a realizar.
Otra pregunta, ¿el sobrepeso influye en el prolapso? La respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí. El grado de sobrepeso y obesidad, por supuesto, una obesidad mórbida te va a predisponer mucho más al prolapso, por supuesto que sí. Mientras más alejado de un índice de masa corporal adecuado esté nuestra paciente, va a ser un poco más difícil de repente corregir. Entonces siempre preferimos preparar bien a la paciente, de repente cambiar estilo de vida. Si se puede disminuir el peso de alguna forma, para poder tener una mejor entrada quirúrgica en el caso de que necesitara cirugía, o para tener menos presión intraabdominal en el caso de no necesitar la cirugía y utilizar de repente ejercicios de Kegel o rehabilitación del piso pélvico, siempre sería bueno. A ver, una pregunta larguita. En una paciente adulta mayor de 74 años, ¿qué condiciones tiene que tener la vagina para colocar pesario y en cirugías con malla? Conozco un caso que se operó 2 veces y no logró mejorar, siempre después de meses retornaba su prolapso. Pregunta tipo caso clínico, y la respuesta corta es condiciones. Sencillamente la vagina no tiene que tener ninguna lesión, debe estar trófica, o sea, debe ser tratada previamente de repente con estrógenos. Y sí, lamentablemente existen casos, no son muchos, pero existen algunos casos en el que por incluso realizando las intervenciones quirúrgicas adecuadas, la paciente puede recidivar, ¿no? Generalmente cuando hay útero ausente, ¿no? Generalmente es cuando hay útero ausente. O los prolapsos de útero per se, ¿no? De grado 1 de Lance. ¿Qué complicaciones pueden tener? Asumo que estamos hablando de las complicaciones quirúrgicas. Bueno, como cualquier cirugía, sangrado, perforación de alguna de las vísceras. Hay que tener en cuenta que hemos hablado de un montón de órganos y cualquiera de ellos puede estar afecto, sea porque estén adheridos, sea porque están cercanos y se necesite manipular. Puede haber perforación de intestino, perforación de vejiga, que es baja la incidencia y por lo general, si se actúa rápido, se puede solucionar el problema, ¿no? Pero como toda cirugía, tiene su tasa de complicaciones. Muy buena explicación. ¿Qué ejercicios para fortalecer el piso pélvico? Ya lo hemos explicado, los ejercicios de Kegel, ¿no? Sencillamente es contraer el periné. El periné es ese pedacito de piel que hay entre el genital femenino y el comienzo del ano, y relajarlo, ¿no? Básicamente consiste en eso. Última pregunta, a ver. ¿Un paciente de 70 años puede operarse? Depende de sus condiciones, depende de su condición clínica, depende de sus comorbilidades, si tiene comorbilidades, si estas están controladas, depende de su estado nutricional y lo más importante, si el paciente desea operarse. Les quiero agradecer la participación, les quiero obviamente invitar con mucho cariño a la especialidad de ginecología y obstetricia, en este caso la especialidad de ginecología del piso pélvico de la clínica Ricardo Palma. Estamos muy ávidos y estaremos muy atentos a atenderlos y acompañarlos en todo el proceso que significa el diagnóstico y el tratamiento. Muchas gracias.